La célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los momios en aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que proviene del latín célula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos y células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día. Él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René Ducrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo, se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero, absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula unicelular
pluricelulares o de varias células pluricelulares, es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Nuevos La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos.
Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta. ¿Qué les pareció la clase, chicos? ¿Qué les pareció la clase? Digo, los videos, perdón. Hablando de las células, de la teoría celular. ¿Habían escuchado algo sobre esto? A mí me pareció bien, profe, sí, está bien explicado y había escuchado eso, pero pues hace mucho cuando estaba en la secundaria. Por dos, profe. Muy bien explicado. ¿Mande? Sí te lo explica bien el video. Sí, lo expliqué. Es que lo pongo, digo, les pregunto y pongo el video porque para tratar de entenderle un poquito más, digo, al tema, ¿verdad? Porque no está tan, que digamos, tan fácil para entenderle a la primera. Más que nada es por eso. Ahora les voy a presentar ya lo que es la clase que viene aquí en la plataforma. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok, vamos a empezar la clase de la célula y su metabolismo. Ya, a ver, ¿alguien levantó la mano? Guadalupe Hernández. ¿Sí?
Todo sí. bien. Ah, ok. Sí, estaba levantada la Gracias. manita. Sí. Bueno, pues vamos a empezar aquí el tema. Obviamente, pues es la célula y su metabolismo. Vamos a ver dentro de eso organelos y sus funciones. Pues la definición de organelos, como estuvimos viendo, que es lo que está dentro de la célula. Un organelo u orgánulo a veces viene así en algunos libros. Es una estructura específica dentro de una célula. Los organelos también son llamados vesículas. En realidad tienen una función muy importante porque es una forma de compartimentar todas las funciones que se cumplen dentro de la célula. ¿Ok? Después de ahí, bueno, tenemos aquí que las células eucariotas se distinguen por tener estructuras citoplasma, núcleo, membrana plasmática. Aquí lo podemos ver, en el video podemos observar algunas estructuras dentro de la célula. Y bueno, pues los organelos que contienen la célula, pues tenemos... ¿Alguien me puede ayudar ahí a leerlos del 1 al 11? Yo, profe. Por favor, muchas gracias. Dice organelos. Número 1, membrana. Número 2, núcleo. Número 3, cromosomas. Número 4, retículo endoplasmático rugoso. Número 5, retículo endoplasmático liso. 6, ribosomas. 7, aparato de Golgi. 8, lisosomas. 9, mitocondria. 10, cloroplastos. Y 11, vacuolas. Muchas gracias. Esto es importante, bueno, que ustedes lo lean, lo escuchen para que se familiaricen un poquito con estos nombres. Bueno, pues empezaremos por ver la célula con todos sus organelos. Aquí los estamos viendo, la mitocondria, el núcleo, ribosomas, y pues bueno, y demás. Aquí les estamos observando la célula animal, ¿sí? Como aquí dice. Bueno, pues podemos observar que primeramente tiene una membrana plasmática, que es todo esto. Vamos a decir por todo lo que está cubierta la célula. Después de ahí, bueno, obviamente pues la célula animal tiene en sus órganos tiene centríolo, son como unos tubitos, lisosomas, también tiene funciones, mitocondria, que tiene una función muy especializada dentro de la célula, retículo endoplasmático, rugoso, como su nombre lo dice, está así como arrugadito, porque también existe el retículo endoplasmático liso, está de este lado, y está un poquito diferente, pero igual recibe el nombre de retículo endoplasmático liso. Después tenemos el complejo de Golgi, también tiene función importante dentro de nuestra célula, y pues la vesícula. Microtúbulos. Después viene, pues en el núcleo, que hay en el núcleo, tiene envoltura nuclear, es esta, nucleolo, señala muy al centro del núcleo, cromatina y cromosomas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Ok. Muy bien, para continuar. Bueno, continuamos con la definición de núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo, pues obviamente es algo que está dentro de la célula. Su función es el control de las actividades celulares y controlar la expresión genética. Esta información, pues obviamente es muy importante. Su función, como ya lo vimos, también otra función, o es la misma, el control de actividades celulares, controlar lo mismo, expresión genética en dos conceptos. Tenemos aquí la membrana externa, la membrana interna.
que es por lo que está compuesto el núcleo. Adentro del núcleo está algo más pequeño que se llama nucleolo, nucleoplasma, ¿sí? Tenemos algo que se llama cromatina, ¿sí? Que es el que le da el color, da color por aquí. Y dentro de eso, bueno, se divide en dos: heterocromatina y eucromatina. Tenemos ribosomas, ¿sí? Que están por la parte de afuera del núcleo, y poro nuclear. ¿Okay? A ver, permítanme. Ahí está. Bueno, para continuar con la clase, bueno, aquí está el nucleolo, ahora sí visto como con una fotografía de un microscopio. Nos está diciendo que obviamente este es el núcleo, y aquí tenemos el nucleolo, esta manchita negra, ¿verdad? Su función es la de síntesis de ribosomas. Bueno, los ribosomas, ¿qué son los ribosomas? Son gránulos compuestos por ARN, y sus proteínas su función es la síntesis de proteínas, perdón. No tienen membrana, ¿sí? Como lo podemos ver, así está como corrugadito. ¿Y qué es lo que hace? Que nos quede muy claro, producir proteínas o fabricar proteínas. Después seguimos con la extensa, es una retículo endoplasmático rugoso. Es una extensa red de tubos ramificados, como lo pudimos observar. Aquí lo tenemos como que en un corte que se hizo ahí en el microscopio, y bueno, pues no lo muestran así en la fotografía. Tubos ramificados y sacos aplanados comunicados entre sí y en contacto con la membrana nuclear y con la plasmática. ¿Ok? Aquí está la membrana plasmática, pero estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso. Después de ahí tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso es un órgano celular, ¿sí? Que consiste en un entramado de tubos de membrana interconectados entre sí, y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático. Entonces vamos a observar por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Retículo endoplasmático liso. ¿Okay? Es importante que vayamos ubicando cada parte del órgano que estamos hablando. Después continuamos con el aparato de Golgi, formado de pilas de sacos, ¿sí? Vamos a ubicarlo. Aquí está. ¿Okay? Membranosos aplanados, de donde se desprenden vesículas secretoras y lisosomas. Bueno, su función aquí es secreción celular, formación de vesículas, transporte de proteínas, modificar proteínas, y dentro de eso, bueno, el proceso de glicosilación y fosforilación. ¿Qué es una vesícula? Las vesículas, bueno, están delimitadas por una membrana. Su contenido es variable, algunas contienen material alimenticio y otras de sustancias de desecho del metabolismo. En células vegetales pues son grandes. Su función, como ya lo dijimos, bueno, es almacén, transporte y digestión celular. O sea, que esta tiene la función también. Digestión celular quiere decir que bueno, que procesa las células que pues ya mueren y luego vuelven a nacer, o sea, como que es quien hace esa función. Después tenemos lisosomas, la función que es digestión celular también, ¿sí? Específicamente vesículas, pequeños organelos delimitados por una membrana que contiene varias enzimas, aquí lo podemos observar, empacadas por el aparato de Golgi. Peroxisoma, sí, su función es que participa en la formación y degradación del peróxido de hidrógeno, sí, que son pequeños cuerpos ovoides que contienen enzimas de acción oxidante.
Bueno, la mitocondria, pues podemos observar, tiene esta formita como una capsulita, donde podemos encontrar membrana interna, membrana externa, la de afuera, cresta mitocondrial, matriz mitocondrial. La función es generar energía, síntesis de ATP de la respiración celular. Y bueno, pues nada más para corroborar o confirmar o complementar, está formada de una doble membrana, la interna replegada, que ya vimos, y forma las crestas, aquí estamos, donde se encuentra la matriz compuesta de muchas enzimas. Y tenemos centríolos, como lo observamos también al inicio, estos pequeños como tubitos, ¿sí? Pequeños cuerpos localizados cerca de la célula animal, que bueno, también tienen sus funciones, centro organizador de microtúbulos, uso mitótico, citoesqueleto, cilios y flagelos, desplazamiento celular, ¿sí? Y bueno, estos centríolos tienen unos nombres en cada parte de los mismos. Bueno, pues tienen aquí centríolo padre, se llama centríolo material pericentriolar, o sea, tienen nombres muy específicos. El citoesqueleto, de su forma y estructura, bueno, tenemos que son filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos, es la tubulina. El citoesqueleto sirve para armazón que sostiene los organelos, dándole forma a la célula, ¿sí? Participando en sus movimientos, el citoesqueleto está formado por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. La membrana celular, pues bueno, como podemos observar, está formada por una doble membrana, ¿sí? Atravesada por muchos poros, ¿sí? Y sus funciones, delimita y protege las células, tiene una barrera semipermeable selectiva, participa en los procesos de reconocimiento celular y permite interacción interacción entre la célula y sus vecinos. Bueno, aquí también les muestro una imagen donde estamos ubicando todos los orgánulos, ¿sí? Para que los ubiquen con los nombres y con los números, ¿sí? Viene una parte aquí y la otra parte de la fotografía acá, donde tiene todo delimitado, el orgánulo y su función. Por ejemplo, la vesícula, almacén y transporte. Espero que esto les sea útil, ¿sí? También vemos célula vegetal, como parte de la misma clase. Tenemos una célula formada por microtúbulos, tiene su vacuola y acá tiene su vesícula, complejo de Golgi también, retículo endoplasmático rugoso, núcleo, mitocondria, cloroplasto, membrana plasmática y pared celular. Entonces, pudieran observar ustedes las diferencias que hay entre una célula animal y una vegetal. Pues los cromosomas, bueno, estructuras filamentosas formadas de un material nuclear llamado cromatina, compuesto de ADN y proteínas. El número de cromosomas es característico de cada especie. El ADN de los cromosomas forma los genes portadores de la información genética del organismo. Vacuolas, vesículas delimitadas por una membrana. Su contenido es variable, algunas tienen material alimenticio y otras sustancias de desecho del metabolismo. En las células vegetales son grandes, tienen funciones digestivas, de transporte o de reserva. Cloroplastos, organelos de la célula vegetal, formados por una doble membrana, contienen clorofila. La clorofila capta la energía luminosa que es transformada por energía química por la fotosíntesis. Mecanismo de transporte. Para vivir y crecer las células necesitan un continuo suministro de nutrientes, de la eliminación de sustancias de desecho
de compuestos producidos por la propia célula, por lo tanto que el material que entra, como el que sale, necesariamente debe pasar a través de la membrana plasmática. ¿Sí? También bueno, vemos aquí también lo que es el transporte pasivo. Este tipo de transporte se realiza cuando el acarreo de las moléculas a través de la membrana solo responde a las leyes de la física en favor del gradiente de la concentración, ¿sí? de un medio de mayor concentración a otro de menor. Es un intercambio que se realiza dentro de la célula, por eso se llama transporte pasivo, sin gasto de energía, por lo mismo se llama pasivo. Como es de suponerse, las moléculas más pequeñas se transportan con mayor facilidad que las grandes. Asimismo, las sustancias sin carga eléctrica o con menor carga se movilizan a través de la membrana con mayor facilidad. Los procesos de difusión y ósmosis son ejemplos de transporte pasivo. Difusión es el movimiento neto de las moléculas o iones de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración hasta igualar las diferencias y alcanzar el estado de equilibrio dinámico, que su distribución sea homogénea en ambos medios. Difusión facilitada es el transporte pasivo de sustancias a través de proteínas integrales de la membrana plasmática. Ósmosis: las células poseen un alto contenido de agua en la cual se encuentran disueltas sustancias llamadas también solutos, en la que la difusión, las moléculas del agua tienen un movimiento al azar del medio de su alta concentración molecular. Bueno, aquí en transporte activo, bueno, el acarreo de las moléculas, aquí estamos observando transporte activo, que es lo que sucede, las moléculas entran de afuera hacia adentro de la célula. El acarreo de moléculas y iones a través de la membrana semipermeable se efectúa en contra de la gradiente de la concentración de gasto de energía. Este tipo de transporte de la célula introduce o saca sustancias de un medio de menor concentración a otro a mayor concentración, gastando energía química de la célula almacenada en moléculas de ATP. El ejemplo de ello es la bomba de intercambio de sodio-potasio. Y bueno, dentro de eso se hacen ciertos procesos, ¿sí? de mecanismos de transporte de materiales que se definen como endocitosis y exocitosis, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos los dos conceptos, no los vamos a ver así con forma específica, nada más que sepan que existe. Y bueno, pues aquí una fotografía de qué es lo que sucede, las diferencias entre transporte pasivo y transporte activo. En el transporte pasivo tenemos una bicapa lipídica de proteínas, ¿sí? Y bueno, en transporte activo solo tenemos las proteínas y bombas. En el pasivo existe a favor de la gradiente, en el activo en contra de la gradiente, en el pasivo sin gasto energético y en el activo con gasto energético. Ok, pues no sé si tengan alguna pregunta de la clase. No, profe, todo bien. Sí, Todo bien, profe. Bueno, pues sí, por eso les puse por ahí un poquito del video para que les fuera un poquito más fácil poder entender esta clase, que por medio del video y reforzando un poquito con la teoría y luego con los videos. Bueno, ya nada más para terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Estoy pasando por aquí lo que... Yo, profe. Sí, ahí voy, ya nada más. Disculpe. Sí, ya mero, ya lo voy a atender. Nada más por avisarles que después de esta clase pues ya van a tener ustedes la semana de exámenes del 19 al 26 de junio. Y bueno, pues ustedes se pueden apoyar en las presentaciones que les compartí en cada clase, y obviamente con su libro, ¿verdad?
Yo pienso que con eso ustedes deben de, pues, de poder resolver el examen. Bueno, ahora sí, dígame. Sí, de hecho tengo duda de que si todo lo que puso obviamente ahí en las diapositivas, va a venir en el examen, así de que pongas cada parte, qué nombre tiene cada uno. Por ejemplo, de la célula. Sí, Sí, no, pues sí tienen que, como está el material, vamos a decir, el que les estoy compartiendo, pues sí tienen que aprenderse, pues los nombres de los órganos o orgánulos que están dentro de la célula y su función, mínimo. ok, O sea, muchas sí, gracias, profe. como quiera ahí viene toda la información completa y digo, la información fue sacada también de su libro de texto. Entonces, pues tienen dos materiales para que se apoyen. ¿Algo más? Gracias. Gracias, profe. Sí, de Yo, nada. maestra, ¿Sí? el examen que vamos a presentar va a ser de que nos lo van a mandar y lo vamos a contestar, o va a ser como que en una clase, todos, o cómo va a ser el examen. No. Pues se va a realizar el examen y para que ustedes lo contesten con algunas preguntas. Pero no, o sea, no es de otra manera, tiene que ser una manera práctica y y bueno, diseñarlo para que las preguntas que vengan sea de las clases y del material que revisamos. Ok. Bueno, entonces no sé si alguien más, si no pues los veo la próxima semana. Profe, ¿Sí? a mí en unas actividades no me aparece la calificación. ¿En cuál actividad? En las dos últimas. No, estoy apenas en mapa conceptual, por eso no le aparecen. Mapa y Sí. la última de la semana pasada. Pero este fin de semana ya le debe aparecer. Ok, gracias. Sí, porque extendimos fecha hasta como a la próxima semana. O sea, también pues lo tomen en cuenta que a lo mejor de la última actividad de la semana pasada se extendió como hasta el día que como 20, 21 por ahí. O sea, no se vayan a preocupar. O sea, todas las actividades que ustedes pasaron se tienen que calificar, digo, para que, digo, esté en sincronía ahí con el examen. ¿Ok? Gracias. Ándele, muchas gracias a todos, que pasen buenas tardes. Nos vemos, mucha suerte. Cualquier cosa, pues estoy ahí en la plataforma, en los mensajes. Hasta luego, maestra. Sí, hasta luego. Hasta la próxima semana. No para. No para. Profe, sigue ahí. Sí, dígame. Ya me iba a desconectar, dígame. Profe. Sí, dígame. A ver. Sí, dígame. Sí, digo, a lo mejor la chica se refería a que si, en cuestión del examen, a lo mejor la chica se refería de que si va a mandar algún link o va a ser como los cuestionarios que han mandado, el examen que van a Sí, aplicar. va a ser como los cuestionarios, ahí para que me apoye con sus compañeros, pasará en el grupo. Como quiera, pues ustedes lo van a ver ahí ya, lo van a ver editado. Ok, ¿Sí? muchas gracias, profe, Ándele. disculpe. No, hasta luego, buenas tardes. Pase linda noche, bendiciones. Igualmente. Bye.